Hola, hola hermanos, continuamos con nuestra lectura bíblica. Y en Proverbios capítulo 10 se hace como el corte hacia una nueva sección de este libro de Proverbios. Los primeros 9 capítulos fueron como tres grandes discursos de un padre hacia sus hijos diciendo: hijo mío, inclina tu oído a la sabiduría, búscala de todo tu corazón. Pero ahora en Proverbios capítulo 10, en una larga sección hasta el capítulo 22, vamos a encontrar lo que se conoce como los proverbios de Salomón, propiamente dicho. De hecho, que así comienza el primer versículo del capítulo 10. Proverbios en el hebreo machal es una declaración corta, es un aforismo. Un aforismo es lo que se conoce como una frase corta, breve, que pretende explicar una idea práctica de sabiduría. Así es que estas declaraciones cortas vamos a ver temas relacionados con la vida social y sobre todo sobre cómo llevar buenas relaciones interpersonales. A la larga lo que se busca con la sabiduría es poder reflejar el amor al prójimo, y reflejar el amor al prójimo vamos a tener circunstancias donde hay gente de la que nos tenemos que alejar, hay gente con la que nos tenemos que acercar, y eso lo vamos a ir viendo aquí en diferentes versículos. Eh, y algo muy importante, como les he venido mencionando, los proverbios son como una escuela de sabiduría, y parece que aquí se acentúa más la idea de que era una escuela de sabiduría para gente que especialmente tuviera que ejercer autoridad, que llevara adelante responsabilidades y que por lo tanto tiene que aprender sabiduría, tiene que aprender cómo conducirse en la vida. Aquí vamos a ver una serie de temas reiterados que ya hemos visto en los primeros 9 capítulos, pero que aquí se colocan en estas frases cortas. Por ejemplo, aquí se sigue hablando del hijo sabio, aquí se sigue hablando de cómo administrar la justicia, cómo manejar las ambiciones de las riquezas personales, cómo saber aceptar la corrección, cómo evitar hablar imprudentemente. Y hay una serie de proverbios que nos presentan ejemplos con declaraciones como de forma contradictoria. Por ejemplo, hay un proverbio que dice: manantial de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencias. Todos estos son como proverbios antitéticos, es decir, donde se me presenta una primer tesis y luego se me presenta una antitesis. Es una forma de decir: te doy una proposición en positivo y después una proposición en negativo. Vamos a ver que eso se repite muchas veces. El justo, esto y esto, pero el impío, esto y esto y esto. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los proverbios más conocidos está en el capítulo 10, versículo 22, que es donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el contexto de este proverbio justamente es eso. Puede haber una ambición de querer enriquecerse, pero si se hace de una forma corrupta no va a traer tristeza. La bendición de Jehová, en cambio, sí enriquece y no añade tristeza. En Proverbios capítulo 11, que tiene que ver con este contexto de los negocios y las riquezas, justamente dice que el peso falso es abominación a Jehová. Esto del peso falso se refiere a las balanzas que eran adulteradas para favorecer al vendedor en contra del servicio del comprador cuando se hacían transacciones comerciales. Y esto es un principio que viene para todos nosotros, de que cualquier actividad comercial que ejerzamos la tenemos que ejercer con justicia y con transparencia. Dios no va a bendecir una actividad comercial donde se esté aprovechando del prójimo. Y por eso dicen también estos proverbios que la soberbia va en contra de la humildad que trae la sabiduría, y que la justicia en cambio va a traer bendición para todo el
pueblo. Y como este es un capítulo que tiene que ver con esto de la ambición de las riquezas, en Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice que hay aquellos que reparten, y aunque reparten, les es añadido más. Pero en cambio hay otros que retienen más de lo justo y alcanzan pobreza. Entonces vemos cómo aquí se da esta visión contraria. Hay uno que reparte y lo hace con un corazón entendido y más bien recibe eh, compensación, recibe añadidura. Y más bien cuando hay alguien que retiene más allá de lo que debe, no le va bien. En Proverbios capítulo 12 hay un proverbio que funciona como resumen a todo lo que hemos venido hablando. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la instrucción es un ignorante. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuánto daño hacen ciertas palabras, ciertas ofensas que podemos hacernos el uno al otro. En cambio, dice el proverbio, la lengua de los sabios es como medicina a nuestros huesos. Y así debemos nosotros procurar ser para los demás, que nuestras palabras lleven medicina, que lleven sanidad a los que nos oyen, no que sean como golpes nuestras palabras. Y este es el tipo de sabiduría que nos enseña este libro, una sabiduría práctica que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Nos vemos mañana para continuar con el libro de Proverbios.